Ghetto Pat y Perfidia Beverly Hills no son una pareja común. Ellos son dos revolucionarios que viven su propia historia de amor entre explosiones, robos y caos por todo Estados Unidos. Hasta sus nombres o alias reflejan sus roles en esta historia, pero de esto hablaremos más adelante. Ambos forman parte del grupo French 75, un grupo antisistema que encarna la contracultura de los años 60, movimientos sociales que rechazaban las costumbres dominantes y buscaban romper con los valores establecidos. Pero esta película no es un viaje al pasado, sino un espejo de nuestro presente, un mundo dividido por los opuestos en una historia que mezcla acción frenética, sátira política, paranoia pinchoniana y drama familiar. Y estoy hablando de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson. Si no lo conoces, es el director detrás de obras como There Will Be Blood, Magnolia, Phantom Thread o Licorice Pizza, cada una con un tono y una temática muy diferente, pero con su sello muy personal. Pero ahora, por primera vez lo vamos a ver con una propuesta muy diferente, llena de acción, humor y un ritmo más acelerado. Y es que esta película no solo tiene un gran director detrás, sino que también tiene un gran reparto: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall y Benicio del Toro, todos con personajes que brillan a su manera. Pero lo más interesante es el trasfondo de esta historia, una sátira política que refleja los extremos ideológicos de nuestro tiempo a través de cada personaje. Así que ponte cómodo porque te traigo mi mirada de Una batalla tras otra. Bienvenidos a Castination. Todo comienza con una declaración de guerra. Pat, Perfidia y su grupo French 75 se infiltran en una base militar en la frontera entre México y Estados Unidos. Y desde el primer minuto entendemos el juego. Esto no es un robo, es un acto político radical. Su objetivo no es dinero, sino liberar a migrantes y sabotear el sistema. Y justo ahí, en medio del caos, Perfidia se enfrenta al comandante Stephen J. Lockjaw. Ese encuentro tenso marca el inicio de una peligrosa fijación, ya que Lockjaw queda obsesionado con ella. Tras este primer golpe, el grupo continúa su cruzada, sabotean redes eléctricas, roban y siguen sembrando caos en diferentes ciudades, en una secuencia de amor que recuerda un poco como a Bonnie y Clyde. Y asimismo, pronto entran nuevamente en el radar de LoJack, quien busca venganza y quiere desmantelar al grupo, sobre todo por la obsesión que tiene por Perfidia, la mujer que encarna todo lo opuesto a él. Con el paso del tiempo, Perfidia y Pat tienen una hija, obligándolos a rehacer su vida de otra forma. Él intenta dejar la revolución atrás para construir un hogar, pero ella no puede soltar su lucha, incluso por encima de su hija. Así que Perfidia decide reunir al grupo una vez más, solo que esta vez todo desemboca en su captura y en la caída de los French 75. Varios son eliminados y otros capturados. Esto obliga a Pat a huir con su hija, adoptando una nueva identidad, Bud Ferguson y Willa, huyendo así a la pequeña ciudad de Bucktown Cross, y durante muchos años logran vivir escondidos en el anonimato, hasta que su pasado regresa para perseguirlos, ya que LoJack no va a descansar hasta encontrar a Ghetto Pat y su hija. Y antes de seguir, recuerda que puedes suscribirte a mi canal, darle like al video y compartirlo. Me ayudarías muchísimo. Lo primero que quiero destacar es el tono narrativo de esta historia, ya que uno de los puntos más interesantes para mí es cómo Paul Thomas Anderson utiliza elementos de la llamada paranoia pinchoniana. ¿Y qué significa esto? El término viene de Thomas Pynchon, un novelista influyente de la posmodernidad. Sus obras son complejas, satíricas, plagadas de conspiraciones, críticas al poder, ciencia, filosofía y sobre todo un sentimiento constante de paranoia, con personajes que sienten que todo está conectado, que fuerzas invisibles los vigilan y que hay redes secretas que mueven los hilos desde las sombras. Además de que esta historia está inspirada en Vineland, la novela de Pynchon, y plantea una trama similar. Y esto es justo lo que transmite Una batalla tras otra. Los personajes viven en un mundo donde nadie es confiable, todos parecen pertenecer a un bando secreto, que se comunican con códigos y rituales, y tienen ese sentimiento de paranoia constante que no desaparece. Y estos elementos narrativos ya los hemos visto en otras películas también, como en otra película de Anderson, Inherent Vice, o también Doctor Strangelove de Stanley Kubrick. También algo de esto lo podemos ver en las películas de John Wick y Su mesa alta, donde todo parece una conspiración invisible en un mundo oculto paralelo que controla todo por intereses de poder. Y en Una batalla tras otra, la paranoia la vivimos a través de Ghetto Pat, o Bob, quien carga siempre con la sensación de ser perseguido y vigilado. Esa desconfianza lo lleva a cuidar obsesivamente de Willa, evitando que ella tenga cualquier contacto a través de un medio digital. Esto provoca que, por un momento, incluso ella misma se cuestione si su padre simplemente exagera o está atrapado en pensamientos conspiranoicos.
Y conforme avance la trama, vamos descubriendo todos estos códigos de organizaciones ocultas que rodean a estos personajes, pero todo es tan surrealista que incluso nos hace dudar a nosotros mismos de si esto es real o hace parte de la paranoia de nuestros personajes. Adicional a esto, esta historia también hace referencia a la contracultura, un término que se popularizó en los años 60 para describir a los movimientos juveniles y sociales que cuestionaban el consumo, la tecnocracia, la política tradicional, los valores conservadores y religiosos de la época. Y así como Pynchon, siempre se me olvida cómo se dice, que dice Google. Pynchon. Y así como Pynchon, y así como Pynchon referenciaba la contracultura como filtro para criticar el poder, también la cuestionaba, ya que también era usada como mercancía, absorbidos por el poder, o simplemente se diluían sus ideales. Y esto Anderson lo refleja en los Fresh 75, un grupo revolucionario radical que tiene la energía de estos movimientos, pero trasladado a nuestro presente a través de sus personajes. Por eso aquí quiero detenerme en dos personajes que para mí marcan los dos extremos de esta historia, LoJack y Perfidia. LoJack representa el polo conservador, obsesionado con defender los valores de la sociedad, pero en realidad es discriminador, racista, es represivo y sueña con entrar a un club ultranacionalista que exige pureza racial. Perfidia, por otro lado, encarna todo lo contrario: libertad, diversidad, lucha antisistema, pero también cae en contradicciones. Defiende la libertad mientras coarta la de otros y actúa con violencia. Incluso no le importa sacrificar a su propia familia. Y sin embargo aquí está el punto. Aunque ambos son extremos opuestos, se parecen. Bueno, voy a poner un segundo el micrófono acá. Yo siempre explico esto como un círculo, donde puedes tener un pensamiento más para un lado o para el otro. Pero cuando empujas esas ideas muy lejos, como un círculo, voy a hacerlo desde acá porque, a ver, y si te vas mucho hacia un lado o hacia el otro, terminas encontrándote con el opuesto en el extremo. Es decir, los opuestos llevados al extremo se encuentran. O como decía Nicolás de Cusa, cuando habla de la coincidencia de opuestos, en el infinito, los contrarios coinciden como los extremos de un círculo. Al igual que estos personajes, ya que en el fondo, aunque ambos representan ideas completamente opuestas, se parecen más de lo que admiten: burocráticos, violentos y dogmáticos. Ambos defienden la libertad desde la contradicción y el fanatismo, como sucede en muchos casos en la realidad. Por eso quiero destacar estos dos personajes, ya que los considero como la base de este conflicto. Todo esto exponenciado sobre todo por la interpretación de Sean Penn, que lo vuelve inquietante y caricaturesco al mismo tiempo, remarcando la contradicción constante de este personaje. Y realmente son de estas actuaciones de aplaudir, porque es única, realmente logra hacerte odiar al personaje y sobre todo utiliza muy bien los gestos faciales y el lenguaje corporal para transmitir la inestabilidad de este personaje, ya que tiene una personalidad pasivo-agresiva, dominante y al mismo tiempo ingenua, que lo hace sentir aún más peligroso. Y por otro lado, en contraste a estos dos personajes, tenemos a Bob, la nueva identidad de Ghetto Pat. Él no está radical en sus pensamientos y su prioridad ya no es la revolución, sino su hija. A diferencia de Perfidia, él entiende que la familia puede ser su lucha, incluso aunque eso implique replicar los valores que él tanto cuestiona, porque al final él quiere lo mejor para su familia y evitar que los problemas del pasado afecten a su hija. Y Leonardo DiCaprio interpreta de forma increíble a este hombre, que pese a parecer el menos seguro, es el que más claro tiene su motivación: proteger a su hija, y está dispuesto a dejar la revolución atrás por algo más importante para él. Y Willa, su hija, interpretada por Chase Infinity, nombre muy acorde para esta historia. Y si quieres saber el origen del nombre de esta actriz, lo subiré en otro video que subiré pronto, que podrás ver en Instagram o TikTok. Esa es la representación de ser víctima de un conflicto ajeno a ella, uno del cual no hace parte, pero que al final la alcanza y termina involucrada sin saber por qué. Y por eso nada en esta historia es casualidad. Y también aquí quiero añadir algo muy interesante, y es que el nombre de estos dos personajes principales reflejan lo que también representan en esta historia. Por un lado, Ghetto Pat alude al gueto, es el nombre que se le dan a los barrios urbanos donde se aislaban y confinaban a la población judía. Pero también es un término usado para referirse a lugares marginados donde habitan minorías étnicas y aisladas del resto de la ciudad. Y esto puede ir conectado donde termina escondiéndose Ghetto Pat, en Backtown Cross, una ciudad ficticia que funciona como una especie de santuario para migrantes, donde termina aislándose en una especie de confinamiento. Por otro lado, el nombre Perfidia, el nombre del personaje de Tevana Taylor, puede significar traición o engaño en un contexto bélico. Y quien ya se haya visto la película sabe a qué me refiero. Y Beverly Hills, que es uno de los barrios más lujosos de Los Ángeles, que puede ser ese detalle irónico que contrasta el lujo y el glamour frente a su radicalismo. Y ahora también quiero destacar este personaje interpretado por Benicio del Toro. Él es un sensei con una personalidad estoica y calculadora, incluso en las situaciones más adversas, y que crea un contraste perfecto con la ansiedad y el caos del personaje de Leonardo DiCaprio. Y estos dos crean quizá uno de los mejores momentos de la película. Incluso en un momento donde están en un problema súper
urgente y frenético, donde este personaje, el sensei, está más preocupado por saludar a su familia y presentar a Bob, mientras al mismo tiempo ayuda a varias familias a escapar de los agentes de migración. Además, también tenemos a Regina Hall, que aunque su personaje no sale tanto tiempo en pantalla y su papel es pequeño, siento que logra transmitir uno de los personajes más serenos y tranquilos en esta historia, y da la sensación de que quizás es el único personaje en el que se puede confiar. Ahora, quiero también hablar de varias reflexiones que deja esta historia, pero a partir de aquí habrá spoilers en 3, 2, 1. Esta historia en su esencia es una persecución constante, ya que de principio a fin funciona como un juego del gato y el ratón. Por algunos momentos también me recordaba a Atrápame si puedes, la película que también es protagonizada por Leonardo DiCaprio, aunque claramente las temáticas son diferentes. Ya toda esta historia desemboca en una persecución automovilística en medio del desierto, pero lo curioso es que todo esto sucede en una carretera recta, vacía prácticamente, y es una secuencia que de no hacerse bien sería la persecución más aburrida de todas. Pero la película logra crear tensión en la forma en que está filmada, ya que gracias a la perspectiva de un lente teleobjetivo, logran capturar las subidas y bajadas de esta recta que impiden ver qué tan cerca o qué tan lejos está un carro del otro. Este es un recurso que me parece muy efectivo, ya que el juego de cámara logra mantener la tensión emocional de esta persecución y la sensación de incertidumbre. Y esto para mí también conecta un poco como con el título de la historia, una batalla tras otra, porque la vida de Pat y la de todos se parece mucho a esa carretera, en un camino que a pesar de ser recto, está lleno de subidas y bajadas, como la vida misma, porque por más que queramos escapar del conflicto, siempre habrá algo que nos sigue de cerca. Puede que lo sintamos más lejos o más cerca, pero tarde o temprano, otra batalla aparece en el horizonte. Y quizá lo más honesto no es esperar a que desaparezcan, sino aprender a conducir en medio de ellas. Y creo que esto va también muy ligado con el final, donde se insinúa que Willa y Pat, en vez de huir, deciden continuar con la lucha de su madre. Por otro lado, al final de esta película hay un detalle que me parece muy interesante. Al final, cuando Bob se encuentra otra vez con su hija, ella en vez de reconocerlo, lo percibe como una amenaza, incapaz de entender qué está pasando. Esto se convierte en un momento muy emocional donde ya la lógica y la razón no influyen, porque Willa ya no sabe en qué creer. Y aunque Bob es su padre, él necesita una contraseña para que ella pueda volver a confiar en él y reconectar con su propia familia. Y creo que esto nos deja una reflexión muy importante, porque aunque esta escena es bastante tensa y dramática, en realidad nos está mostrando algo real, en cómo las luchas que creemos tan importantes se terminan diluyendo y se vuelven vacías. Porque en el camino los extremos no solo fragmentan comunidades, también dividen familias. Así como hoy en día todo el mundo quiere defender su verdad, pero todo esto nos termina alejando tanto que dejamos de reconocernos y solo confiamos en quienes piensan o actúan igual a nosotros. O como lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. No solo se trata de grandes atrocidades visibles, sino de esos gestos cotidianos que sin darnos cuenta nos van separando. Porque al final lo más difícil de todo esto no es que perdemos ideales, sino que perdemos la capacidad de mirarnos a los ojos y reconocernos como parte de lo mismo. Y por último, y para concluir todo esto, quiero destacar cómo Paul Thomas Anderson logra traernos una historia diferente y original, pero al mismo tiempo siempre fiel a su estilo, con movimientos de cámara que siguen a sus personajes y a la acción, un cuidado obsesivo del detalle, la exploración de dinámicas de poder, los temas familiares y en este caso una mirada que mezcla drama con temas políticos y actuales. Y como dato curioso también quiero resaltar que esta película fue filmada en VistaVision en 35 mm y esto le da a la imagen un estilo analógico más nítido y de gran formato. Además esta película también cuenta con una gran banda sonora compuesta por Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, quien con sus temas logra elevar la tensión, la ansiedad y el frenesí de cada secuencia, haciéndonos sentir cada escena con más fuerza y emoción. Además de la música de esta historia también se suman temas de Travis Scott, Kendrick Lamar y esto también ayuda a exponenciar la mezcla de tonos que hay en esta propuesta. Y el resultado es una gran historia que combina thriller, sátira política, drama y acción frenética en una mezcla bien balanceada y al mismo tiempo reflejando temas actuales como la migración, la discriminación o el odio y mostrándonos desde lo más caricaturesco el costado más absurdo de los extremos. Eso sí, una batalla tras otra es de esas películas que van a dejar muchas interpretaciones que tienen muchos detalles para ser analizados. Y estoy seguro que va a ser una de las historias que va a dar de qué hablar en la temporada de premios. Y mi recomendación es ve a verla en la pantalla más grande que encuentres y en lo posible en su idioma original para apreciar las actuaciones. Y si ya la viste, cuéntame en los comentarios tu reflexión personal de esta historia. Por último, si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video hasta el final. Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!